Se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Voy a buscar los documentos de la cuenta. Acá están. En primer término, hay una solicitud del honorable senador señor Alejandro Guillén para que se reciba en audiencia a los trabajadores de casinos de juegos de azar, representados por la Confederación de Comercio y la Federación Nacional de Casinos y Juegos de Azar, con el objetivo de que ellos puedan exponer sobre la crisis que atraviesa el sector desde octubre del año 2019 y que se ha agudizado debido a la actual crisis sanitaria por COVID-19 y cómo esta afecta a sus trabajadores. También hay un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero en respuesta a una solicitud y un oficio enviado por la Comisión de Economía respecto a los créditos con garantía FOGAPE. También hay una carta del señor Francisco Javier Leiva, ex superintendente de casinos en el periodo febrero 2005 a abril 2012, en la cual expone que, dado que la sesión en que la comisión trató trató el tema del problema de los casinos y se abordó tangencialmente lo de juegos en línea, y considerando su experiencia en la materia, expone algunas consideraciones que creen que podrían ser de interés de los senadores integrantes de la comisión. Y finalmente hay una solicitud de audiencia, en este caso del gerente de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, ACHILA, señor Rodrigo Ananías, en el marco de la discusión del proyecto en tabla pro consumidor, con el objetivo de contestar las inquietudes de los senadores en aspectos prácticos, como la enfermedad de un pasajero o las prestaciones asistenciales que deben brindar las líneas aéreas. Eso, presidente, señor parlamentario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Senador Arboe. Sí, presidente, buenos días a todas y a todos. Una pregunta es respecto del proyecto que firmamos algunos senadores y senadoras de la comisión respecto a los medios de pago. Entiendo que la sala lo envió a la comisión a nuestra comisión de economía, entonces sería ideal que pudiésemos, si le parece, ponerlo en tabla y discutir y aprobarlo en general, para que después empecemos ya la discusión en particular, que es donde realmente presentamos las indicaciones y así vamos avanzando con eso también en paralelo. Podríamos dejar una parte de una sesión de la próxima semana para ponerlo en tabla. Súper. Ya. Gracias. Sobre la audiencia, ¿qué hacemos sobre las dos audiencias que han solicitado? Presidente. Senador Rincón. Buenos días. Como ayer como habíamos acordado en la sesión anterior que íbamos a tener una segunda sesión sobre el tema casino, yo creo que sería bueno fijar audiencia para escuchar a los trabajadores y luego de eso, si a usted le parece, poder tener otra sesión para ver cómo abordamos este tema. Ya, entonces, yo haría un cuartito de sesión para escucharlos. Mientras tramitamos así, no tenemos que hacer una sesión especial, sino que... no, aquí estaba, presidente. Seguimos tramitando otro proyecto. Eso, pero perfecto, me parece súper bien, pero lo que yo decía es que hiciéramos una sesión, que sea una parte de la sesión para escucharlo, y después en otra oportunidad, que ya vamos a tener todas las versiones, y si pudiéramos ahí pedirle ayuda a la Secretaría, más lo que cada uno de nosotros tenga, hacer una tercera parte de una sesión, obviamente, para ver el tema con todas las miradas, si le parece a usted. Presidente. Sí, yo solo quiero advertir porque terminada la reunión que tuvimos la vez pasada con la industria de los casinos y la superintendencia, apareció después una noticia en algunos medios, sobre todo en ámbitos económicos, que daba a entender, nadie lo decía, no había una fuente directa, pero daba a entender como que la comisión estaba, no sé si cuestionando, pero haciendo reparos al proceso que hay entre la superintendencia y los casinos. Y yo creo que hay que ser muy cuidadoso porque parte del acuerdo que tomamos al momento de meternos en esta materia era que no íbamos a intervenir nosotros desde el punto de vista estrictamente de la disputa que hay entre casinos y entre los casinos y la superintendencia,
Solo quiero advertir eso para que no se vaya a malinterpretar, sino que si vamos a recibir a la gente, la recibimos porque nos están pidiendo audiencia, no hay problema, pero ser muy cuidadosos para no ser parte, porque hay procesos que están en desarrollo, procesos licitatorios, de renovación de concesiones. Entonces, no quisiera que algunos pudiesen pensar o utilizar a la comisión como un mecanismo de presión para un lado o para otro. Creo que eso es súper importante, nada más que... Súper bien, súper buen punto. Ya, entonces vamos a ver cuándo recibimos. Y hay otra audiencia solicitada, pero que tiene que ver con este proyecto de ley, Pedro, ¿no? En las líneas aéreas piden participar respecto de los temas pendientes que tenemos en modificaciones del código aeronáutico. No sé si a lo mejor ellos ya están disponibles en el evento en que la comisión trate estos asuntos en esta sesión. Le podemos pedir a Claudia que los ubique. ¿No los habíamos escuchado antes? Sí, los escuchamos en la primera parte, antes de iniciar la discusión particular propiamente tal. Hubo varias sesiones en que se recibieron a distintos sectores y plantearon consideraciones generales respecto del proyecto en los temas que les competían. Entonces, escuchémoslos mañana. Mañana, perfecto. Exposición máximo de 10 minutos, ¿les parece? ¿Habría acuerdo? Ya. Entremos entonces al proyecto. Perfecto. En la sesión anterior, la comisión vio dos materias, uno, derecho de retracto, y después pasamos a una materia distinta, pero quizás podríamos comenzar con eso, con el derecho de retracto. Se ha avanzado mucho en cuanto a lo que ha sido las indicaciones 2 y 2 de la senadora Rincón, pero sí en la última sesión se le pidió a representantes del Ejecutivo que hicieran un último intento por buscar una redacción que más afinada y que contara con la aprobación de todos. Está Jimena Contreras, está el director de CERNAC con nosotros. Ya. Vamos a dar lectura entonces a la propuesta. Perfecto. En el artículo 3 bis, reemplazar la letra B por lo siguiente. En los contratos celebrados por medios electrónicos y en aquellos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, habrá derecho a retracto. Excepcionalmente, tratándose de bienes o productos, el proveedor podrá disponer que no podrá ejercerse este derecho, solo en el caso de bienes que por su naturaleza no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez o hubieran sido confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor, o se trate de bienes de uso personal. En tal caso, el proveedor deberá informar al consumidor sobre dicha exclusión de manera inequívoca, destacada y fácilmente accesible en forma previa a la suscripción del contrato y pago del precio del producto. Tenemos que avanzar un poco, Álvaro. Ahí. En el caso de la contratación de servicios, el proveedor deberá disponer que no exista, en el caso de la contratación de servicios, el proveedor podrá disponer que no exista derecho a retracto, debiendo informar al consumidor sobre dicha exclusión de manera inequívoca, destacada y fácilmente accesible en forma previa a la suscripción del contrato y pago del precio del servicio. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción regulará la forma y condiciones en que el proveedor deberá comunicar esta exclusión del derecho a retracto en los servicios,
así como los bienes en que excepcionalmente y por su naturaleza podrá proceder tal exclusión. Para poner término unilateralmente al contrato de conformidad a este artículo, el consumidor podrá utilizar los mismos medios que empleó para celebrar el contrato. En este caso, el plazo para ejercer el derecho de retracto se contará desde la fecha de recepción del bien o desde la celebración del contrato en el caso de servicios, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación de remitir la información escrita señalada en el artículo 12A. De no ser así, el plazo se extenderá a 90 días. No podrá ejercerse el derecho de retracto cuando el bien, en materia del contrato, se haya deteriorado por hecho imputable al consumidor. Te ofrece la palabra. ¿Es posible que pongan el artículo en la pantalla que uno lo pueda ver entero o no resulta eso? Sí, vamos a ver que pongan el artículo en la pantalla, pero yo tengo una duda respecto del el penúltimo inciso. Y quisiera preguntarle a Jimena, del Ejecutivo, Jimena Contreras. ¿Por qué el reglamento solo va a regular la forma en que se informa en el caso de los servicios y no de los bienes o productos? Presidente, buenos días a toda la comisión. En relación a este índice que usted está mirando, dice relación con los servicios. Y recuerde que los servicios siempre podrán ser excluidos del derecho de acto, a diferencia de los productos. Solo esa materia la que se debe regular. No, lo que pasa es que son dos cosas distintas. Porque yo entiendo que en la norma se establecen las causales por las cuales no existiría derecho a retracto en un caso de bien o producto, que son acotadas y taxativas. Que está en el inciso, o sea, inciso segundo. Párrafo segundo. Sí. Entonces, una cosa es cuándo procede el derecho a retracto, o más bien, cuándo el proveedor puede denegar el derecho a retracto y tiene que hacerlo anticipadamente y tiene que informarlo. ¿Ya? En el caso de los bienes y productos están las causales taxativamente numeradas en la ley. En el caso de los servicios es genérico y depende de la mera voluntad del proveedor. Y ahora, en el caso de los productos, de todas maneras, perdón, si usted lee el inciso penúltimo, ¿podemos leer el inciso penúltimo? Lo que pasa es que lo tienen súper chico. A ver, sí. Tengo un problema aquí. Ya entiendo cuál es su punto. Más abajo. Un reglamento expedido por el Ministerio de Fomento y Turismo regulará la forma y condiciones que el proveedor deberá comunicar. Entonces, ¿no supone que esa regulación de cómo debe comunicar debiera ser para ambos? Sí, o sea, va a haber una comunicación regulada que es la para servicios, pero otra no regulada para bienes. Eso me hace ruido. Sí, se presidente. Si se va a reglamentar la forma de comunicación debiera ser para todos los casos en que no va a haber derecho a retracto. Es para todos los casos. Es para todos los casos. Yo me equivoqué porque estaba mirando el inciso anterior. En los servicios, así como en los bienes, en que excepcionalmente y por su naturaleza podrá proceder tal exclusión. Se refiere a ambos. La forma de comunicación. Voy a buscar mi anteojo. Bueno, alcanzo a ver con letra de chica. Perfecto, ya, retiro lo dicho. Ya. ¿Habría acuerdo para aprobar esta norma? ¿Quiere que tome la votación, presidente? Aquí, la votación. Todos están de acuerdo. Sí. ¿Hay unanimidad? La senadora Rincón está sin micrófono. Perdón, presidente, con el arreglo que usted señaló. O sea, es que ya venía. Penúltimo, ya venía, claro. Ya consideraba bienes. Claro. Y lo que va a regular el reglamento es la forma de comunicar. Sí. Sí, lo que pasa es que como dice bienes. Sí, pero es que... O sea, perdón, porque agarré, perdón, presidente, pues justo me entró un mensaje que estaba esperando urgente. Excepcionalmente por su naturaleza podrá proceder a tal exclusión, que son los que están en el inciso segundo. Ya. No olvidemos, senadora, que lo que usted planteó respecto del reglamento, que el reglamento no podía establecer las causales. Las causales se llevaron a la ley, en el caso de los bienes.
tengo mis dudas conceptuales porque en los servicios no hacemos algo igual, pero como hay que avanzar, por lo menos ya me parece un avance que se restringe en materia de bienes. Y por tanto el reglamento solo se va a referir a la forma de comunicar, no a qué es lo que puede ser excluido. Eso está establecido ahora en la ley, conforme a lo que usted planteó. Perfecto. ¿Habría acuerdo entonces? Pero un poquito, Álvaro, ¿Sí? ¿será posible leer cómo queda el completo? Ya, vamos a leerlo de nuevo. Gracias. En los contratos celebrados por medios electrónicos y en aquellos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, habrá derecho a retracto. Excepcionalmente, tratándose de bienes o productos, el proveedor podrá disponer que no podrá ejercerse este derecho solo en el caso de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez, o hubieran sido confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor, o se trate de bienes de uso personal. En tal caso, el proveedor deberá informar al consumidor sobre dicha exclusión de manera inequívoca, destacada y fácilmente accesible en forma previa a la suscripción del contrato y pago del precio del producto. En el caso de la contratación de servicios, el proveedor podrá disponer que no exista derecho a retracto, debiendo informar al consumidor sobre dicha exclusión de manera inequívoca, destacada y fácilmente accesible en forma previa a la suscripción del contrato y pago del precio del servicio. El reglamento expedido a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo regulará la forma y condiciones en que el proveedor deberá comunicar esta exclusión del derecho a retracto en los servicios, así como los bienes en que excepcionalmente y por su naturaleza podrá proceder tal exclusión. Para poner término unilateralmente al contrato de conformidad a este artículo, el consumidor podrá utilizar los mismos medios que empleó para celebrar el contrato. En este caso, el plazo para ejercer el derecho de retracto se contará desde la fecha de recepción del bien o desde la celebración del contrato en el caso de servicios, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación de remitir la confirmación escrita señalada en el artículo 12A. De no ser así, el plazo se extenderá a 90 días. No podrá ejercerse el derecho de retracto cuando el bien, materia del contrato, se haya deteriorado por hecho imputable al consumidor. Presidente. Senador Rincón, adelante. En el inciso tercero de la letra B, no sé si lo puede mostrar el secretario. Dice en el caso. Sí, en el que dice en el que habla del reglamento, no debiera decir que la exclusión del reglamento ya solo puede aludir a los productos y servicios excluidos en virtud de los dos incisos anteriores, porque si no puede quedar abierto a que sea cualquiera. Podría decir, proveedor debe comunicar esta exclusión del derecho a retracto de los bienes y servicios, algo así como excluido conforme a este artículo. O conforme a este artículo, si usted lo quiere, pero que quede claro que es honesto, porque si no, el reglamento queda abierto. Ya, podríamos mandar a la Secretaría para que eso lo corrija. Ajá. Otro punto, presidente. Sí. Que el mismo párrafo donde habla del reglamento, se establece que el reglamento en el caso de los bienes, se va a establecer el reglamento la forma de comunicar la exclusión, ¿ya? Pero respecto a los servicios, va a establecer cuáles se excluyen. Entonces, en uno comunica, o sea, en uno va a regular la forma de comunicar la regulación, y en el otro, otra facultad respecto de los servicios, va a poder establecer en el reglamento cuáles son los servicios que no tendrán derecho a retracto. Sí, está rara la reacción, pero yo podría entenderse como dice el senador Arboe, pero yo entiendo que solo comunicar, porque dice, es que la reacción efectivamente está rara, porque dice, un reglamento expedido a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo regulará la forma y condiciones en que el proveedor deberá comunicar esta exclusión del derecho de retracto en los bienes y en servicio, así como en los servicios, así como en los bienes, en que excepcionalmente y por su naturaleza podrá proceder tal exclusión. Ahí es donde si hacemos referencia, como dice la senadora Rincón,
al artículo o al inciso anterior, o a los incisos anteriores, queda claro que lo que se regula es la forma de comunicar, no lo que se puede excluir. Y se acoge lo que plantea el senador Arboe. Claro. El reglamento regula cómo se comunica, no lo que se excluye. Lo que se excluye lo regula la ley. Eso es pero no sé si queda claro el punto, por el mandato que estamos dando a la Secretaría para revisar ese inciso. Parece que Pedro tiene un problema de comunicación. ¿Lo escucha o no? Sí, lo escucho. Lo que pasa es que me comunicó Claudia, la secretaria de la comisión, que el señor Estefan Larena hizo llegar una minuta sobre derecho a retracto. No sé. Le vamos a ofrecer la palabra al señor Larenas, que está en sesión. Señor Larenas. Estefan. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Mire, solamente un alcance con respecto a la discusión derecho a retracto, que si uno ve y uno mira la legislación comparada y la experiencia comparada, es siempre que las ventas a distancia impiden al consumidor percibir directamente las características del producto y por otra parte también protege con la estrategia agresiva de marketing. Hay una serie de directivas de la Unión Europea que resaltan lo que acabo de decir. Entonces, decimos que adicionalmente en la actualidad, hoy día, si uno ve algunos grandes retailers, ofrecen convencionalmente el derecho a retracto para ventas presenciales, así como un mecanismo de diferenciación. Y en el caso de la Unión Europea, tenemos que el derecho a retracto son de 14 días y luego hay un modelo de información al consumidor sobre el desistimiento. Uno puede descargarlo y ahí uno dice realmente, porque no las razones, no pone las razones, sino que dice cuáles son los mecanismos que uno quiere que le reversen el pago. Entonces, este formulario de desistimiento es un estándar para simplificar el proceso por parte del consumidor, sin perjuicio de seguir con la reglamentación, la normativa, de aceptar alternativamente realizar otro tipo de declaración inequívoca en la que señala su decisión de desistir del contrato. Entonces, frente a esto, la pregunta es si existen razones de vulnerabilidad de los consumidores para extender este derecho o si existen razones para establecer como obligatoria esta práctica de diferenciación. Es ahí donde a nosotros podemos decir que debiera ser en general obligatorio, tal como hoy día lo está planteando esta comisión. Entonces, otro punto que a nosotros nos interesa, por lo menos dejar sentado como posición, es que el derecho a retracto debiera ser un derecho de aplicación general para todo tipo de compras, presenciales y a distancia, por los efectos que provocan los consumidores en la estrategia de marketing en general, que provocan compras impulsivas y consumo innecesario, con efectos sobre los niveles de sobreendeudamiento, con impacto evitable en el medio ambiente, lo que en su conjunto justifican un periodo de reflexión o de enfriamiento. Nosotros tenemos claro que en la práctica del derecho, particularmente anglosajón, existe el cooling off time, que es un periodo de enfriamiento, porque nosotros vemos que la compra compulsiva, sobre todo en las ofertas y promociones, en definitiva uno llega con algo a la casa, puede llegar que, ¿a dónde lo va a poner? ¿Para qué me sirve? Me arrepiento. Hay un periodo que es muy graficado cuando se habla de cooling off time. Por último, señor presidente, por su intermedio, hay una moción suya del cuarto TER que incorpora un nuevo inciso y que el otro día en la última sesión se vio. Es decir, en todo caso, el proveedor deberá informar la duración mínima del bien en condiciones previsibles de uso y el plazo durante el cual se obliga a disponer de repuesto y servicio técnico para su reparación, lo que no podrá ser inferior a los plazos establecidos en la ley y los ofrecidos por el
proveedor. Este punto, aprovecho la oportunidad que usted nos entrega para decir que este punto para nosotros es sumamente importante. Esto habla de una modernización general de lo que es la ley del consumidor. Nosotros tenemos casos de obsolescencia programada, que hoy día en la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley al respecto. Nosotros hemos trabajado fundamentalmente en algunos casos, por ejemplo el caso Apple, donde nosotros tenemos ahí la evidencia de la obsolescencia programada a propósito de las baterías. Eso, señor presidente, en la medida de que nosotros consideramos, en definitiva, que tanto la información al consumidor sobre la vida útil como el derecho a retracto deben ser absolutamente incorporados en la ley del consumidor y no debe quedar en ninguna manera a discreción, salvo discrecionalidad del proveedor, salvo, como bien dice aquí recientemente la discusión, que haya hecho imputable al consumidor y obviamente que cumpliendo con ciertas condiciones para que el derecho realmente sea ejercido como un derecho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, miembros de la comisión. Gracias, señor Ladenas. Bueno, yo comparto que efectivamente esta reforma es insuficiente porque en rigor mantiene la posibilidad que el proveedor a priori niega el derecho a retracto en el caso de los servicios. Ahora, es un avance porque anteriormente era para bienes y servicios y ahora en el caso de los bienes hay causales que están establecidos en la ley que son mucho más acotados. Pero la pregunta es por qué no avanzamos también en materia de servicios. Sobre la palabra. Presidente. Sí, adelante. Gracias. A ver, lo que estaba recién exponiendo don Stefans va en la línea de lo que nosotros hemos estado señalando. Vale decir, el retracto debe ser un derecho general sin expresar las causas en compras presenciales o a distancia, como ocurre en la mayoría de los países y en derecho comparado. No sé, yo creo que si pudiéramos hacer eso explícitamente, sería un tremendo avance. Ofrece la palabra. Presidente. Respecto de esta indicación, pero quedamos cortos con la propuesta del Ejecutivo, esa es la verdad. Pero no es un avance. Claro, que no solo sea para compras a distancia, sino también para presenciales. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los países? Pero en concreto, la redacción, ¿cómo tendríamos que cambiarlo? Si cogiéramos esa propuesta. No tengo el texto al presidente a la vista. Como está en pantalla, entonces no tenemos el texto disponible. No sé si será posible que lo mande por WhatsApp. Sí, es solamente el encabezado el que lo acota a este tipo de compras. Sí, por supuesto. Ahí dice, ¿ves? En los contratos celebrados por medios electrónicos y aquellos que se aceptara una oferta realizada a través de catálogos, etc. Yo vuelvo a insistir en lo que ha dicho el experto es claro. Presidente, por intermedio. Sí, adelante. Nuevamente reiterar que la norma que se está proponiendo en este proyecto y se relaciona únicamente con las compras por internet o por medios electrónicos, en las cuales no se tiene contacto con los bienes o productos que se está adquiriendo. Se está avanzando en la medida que se está señalando explícitamente cuáles son los bienes y productos que pueden ser materia de excepción de la regla general, que es el retracto en este tipo de compra. Además, se está restringiendo, incluyendo más bien la forma en que se tiene que comunicar tal derecho, tal exclusión en la medida que esto procediera, lo cual ya es un avance respecto de lo que actualmente tenemos. Y por otro lado, en cuanto a la legislación comparada, hay que tener cuidado en la forma en que, por ejemplo, en la Unión Europea tenemos efectivamente una norma que contempla como regla general el derecho a retracto. Sin embargo, tiene un catálogo que llega a la letra completa del abecedario y ha sufrido más de 10 modificaciones desde su implementación,
incluyendo bienes y servicios que son materia de excepción. Por lo tanto, como técnica legislativa y atendida a la movilidad y cómo va evolucionando el mercado, es muy complejo establecer este catálogo e ir como al revés a como nosotros lo estamos planteando. En definitiva, señalar como regla general y después ir uno por uno con cada uno de los bienes y servicios que son materia de la exclusión. Es ahí porque nosotros optamos por esta forma, que además es acorde al encabezado del mismo artículo, porque este es solo uno de los literales de dicho artículo, que eso es importante tenerlo en contexto. Y respecto a lo que planteaba el señor Larenas en cuanto a la obsolescencia programada, nosotros hay otra propuesta que este es el artículo que había quedado pendiente de discusión, pero nos encargaron ustedes que incluyéramos esta regulación en otro artículo que estamos discutiendo, y ese ya lo mandamos a la Secretaría, por lo tanto también se está avanzando en esa materia, pero en otro artículo, no en este que dice relación con el derecho a retracto. Hay dos proyectos de ley que tienen origen en mociones parlamentarias de data reciente, uno del 2018, data reciente entre comillas, pero digo yo para los trámites legislativos, del diputado José Miguel Castro, parece que es, y otro del diputado Florcita Alarcón, que hablan de la obsolescencia programada, para que los tenga a la vista el Ejecutivo. Estos proyectos no han sido en todo caso tramitados hasta ahora, han sido solo presentados y se ha dado cuenta en sala. Le voy a dar los boletines. Uno del proyecto 13.035-03, una moción parlamentaria radicada en la Cámara de Diputados, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para sancionar la producción, importación y comercialización de bienes o productos cuya funcionalidad o vida útil haya sido reducida deliberadamente mediante técnicas de obsolescencia programada, que es del 17 de octubre del año 2019. Y el otro es el boletín 12.226-03, también es una moción que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores con el objeto de prohibir la venta de teléfonos y dispositivos móviles con obsolescencia programada, que es del 7 de noviembre de 2018. Ya. Sobre este punto, ¿cómo resolvemos? Porque la senadora Rincón había planteado que cambiáramos el encabezado. Lo que pasa, presidente, es que creo que, a ver, yo creo que lo más sano es el derecho a retracto general, que es lo que recogen las legislaciones del derecho comparado, Unión Europea, Colombia, no me acuerdo cuál otro país le mandaba, Argentina creo que era el otro, que revisamos. Y lo cierto es que no aparecen todos los días productos que deban ser incluidos en un listado como excepcional. Y yo creo que es mucho más sano establecer el derecho a retracto en general con el listado acotado. Y la verdad es que me parece más bien una excusa lo que se señala para no aceptar el derecho a retracto general, sin expresión de causa, que es lo que, insisto, tienen los países de la OECD. Y me parece que si siempre estamos mirando para allá, decir hoy día que la verdad es que no es bueno porque tiene muchas letras, la verdad es que no creo que sea argumento, de verdad. Sobre este punto se ofrece la palabra. Perdón, presidente, de hecho, yo no sé si lo han visto ustedes, pero es un tema que se comenta harto hoy día en redes, producto de la cuarentena y el confinamiento, lo que ha pasado con el comercio electrónico, y la verdad es que existe el tema de la devolución como oferta, el problema es materializarla. Donde empiezan a poner todo tipo de trabas y problemas, que está cerrado, que el proveedor no sé qué, que... Entonces,
De hecho, varias personas me escribieron producto de esta discusión la vez pasada, hoy día no sé si están siguiendo el tema, a raíz de justamente el que debe existir este derecho como un derecho sin que tenga expresión de causa. Yo lo veo como algo que se va a imponer además, presidente, en la nueva realidad. Entonces, quedarnos atrás en la legislación me parece que no es muy sano. Estoy de acuerdo, el punto es cómo se plasma eso en la redacción. Presidente, yo creo que habría que replantear el artículo 3 bis completo, porque el artículo 3 bis en sí mismo consagra una excepción a la regla general. Entonces, si la Comisión opta por un derecho de retracto general, habría que replantear el artículo 3 bis completo, no solo esta letra B. Está claro que no hay condición entonces para aprobarlo como está. Presidente. Senador Arboe. Esto es muy, muy relevante porque, tal como dice Jimena, el gobierno está trabajando un reglamento en materia de comercio electrónico. Entonces, el reglamento tiene que adecuarse a lo que va a establecer la ley, evidentemente. Y por tanto, lo que nosotros hagamos acá va a influir de manera determinante en la regulación que se haga vía reglamentaria. Yo me sugiero que este punto quizás lo dejemos pendiente para la próxima sesión, pero con el compromiso que en el tiempo intermedio tengamos la posibilidad de intercambiar opiniones y de hacer una redacción adecuada, porque yo entiendo lo que plantea la senadora Rincón y me parece bien. El punto está en que en algún minuto vamos a tener que establecer un mecanismo regulatorio del comercio electrónico que por un lado facilite el desarrollo de dicho comercio y que por otro lado también garantice derechos de los consumidores en términos prácticos, porque es fácil imaginarse que esta ley se le va a aplicar, voy a poner un ejemplo solamente, a la compra y venta, la compra de productos de tiendas chilenas o instaladas en Chile que tengan servicios online. Pero la pregunta es cómo se ejerce este derecho en la práctica respecto a aquellos portales internacionales que ofrecen determinado tipo de productos y si estos van a aceptar o no las condiciones. Entonces, no vaya a ser cosa que por una regulación inadecuada podamos cometer un error involuntario, insisto, a pesar de que es una reiteración, que terminemos por desincentivar el desarrollo del comercio electrónico. Creo que hay que ser equilibrado en esto. Yo me permitiría una sesión más, digamos, para dar una vuelta, si es que se puede. Porque además, acuérdense que había planteado otro tema, que era el tema del despacho, como condición fundamental que debe ser considerada e informada con anterioridad a la suscripción del contrato. Vuelvo a insistir en esto. Hay muchas compras a distancia que se hacen bajo la condición de una fecha determinada de despacho y que obviamente no sirven o no tienen fundamento en el evento de que la condición de despacho sea distinta. Entonces, no sé, creo que también habría que incorporarlo porque esa discusión la dimos, pero no lo dejamos incorporar a la redacción. Presidente, por su intermedio, lo relativo al delivery también está incluido en la propuesta nueva que le mandamos a la Secretaría. Está lo relativo a la información en cuanto a la duración del producto, así como la información respecto a los costos de despacho. Pero podríamos hacer una revisión de todo lo que está pendiente, porque yo siento que ya no estamos empantanando, entre comillas. Puede ser. Entonces, Presidente. Se me va la idea, perdón. Y una posibilidad sería que reactiváramos, que se junten los asesores para arribar a un texto ya definitivo y poder votar, o con alternativa y poder votar. Porque si no vamos a estar eternamente tramitando el proyecto. Entonces estamos avanzando con lentitud y creo que sería bueno ya tener la alternativa sobre la mesa y ir resolviendo. Senador Galilea. Lo que pasa es que este tema, presidente, la verdad es que ya lo habíamos conversado bien largamente en sesiones anteriores. Y habíamos, a pesar de algunas diferencias de opinión, habíamos aceptado finalmente de que
en el comercio electrónico la venta de productos era distinta a la de los servicios, que la de los productos seguía una regla y que los servicios, dada la inconmensurable cantidad, variedad, etcétera, que podían tener, lo lógico era simplemente que la exclusión tenía que ser informada claramente en el portal electrónico por parte de quien otorgaba el servicio a través de ese medio. Y acordamos que así iba a ser. Por supuesto que todo siempre puede tener algún ripio, qué sé yo, pero parecía lo más lógico. Y lo que simplemente habíamos acordado en la última reunión era, no sé si en este mismo artículo ponerlo o en otro, era el tema de la obligación de informar los costos de despacho, cosa que en la práctica muchas empresas hacen, pero otras no, cosa de que estuviera absolutamente claro para el compra de recibir el producto. Entonces, podría afinar más en el tema. La verdad es que esto fue largamente conversado y esto fue lo acordado, y a mí me parece razonable. Respecto a los servicios, efectivamente es imposible llegar a ser una especie de catálogo, y lo lógico es, dada la naturaleza de los servicios, es que se informe de manera clara por parte del proveedor de que no hay retracto en ese caso. Gracias. ¿Qué hacemos, presidente? Yo propongo lo siguiente, ¿por qué no hacemos el catastro de lo que está pendiente? Eso. Vemos qué cosas se pueden despachar y qué cosas todavía no hay un texto, o por lo menos alternativas claras para poder votar. Y que mandatemos a los asesores, tal como lo hicimos la vez pasada, y que mientras se realice el trabajo, que podríamos tenerlo disponible para la próxima semana, empecemos a avanzar en el otro proyecto, que es el proyecto de turismo, donde teóricamente ya hay un texto definitivo y que podríamos despachar con mayor celeridad. Y de todas maneras está el proyecto pendiente de la subasta, que estamos a la espera del acuerdo entre la senadora Rincón y el senador Galilea, o al menos las diferencias para poder votar ya entre dos alternativas y no más. Porque, o si no, nos vamos a seguir empantanando en este proyecto. Y yo creo que, o sea, obviamente en algún momento tenemos que votar, si aquí tienen que operar las reglas de la democracia, pero no están del todo claras las alternativas sobre las cuales tenemos que votar todavía. Entonces yo le daría un trabajo ahí, para ver si podemos generar el mayor nivel de consenso entre los expertos, y lo pendiente, 2 o 3 alternativas vamos votando. Entonces daría un trabajo para esta semana. No sé si es posible, Pedro, que haga el resumen de todo lo que está pendiente y que pudiéramos revisar el texto. Sí, por supuesto. Lo siguiente pendiente es una indicación suya, que es la 4T, y Jimena Contreras nos hizo llegar hoy en la mañana una propuesta en relación a la información básica comercial. Tomar la idea que está contenida en su indicación y llevarla como un agregado al artículo primero, número 3. Ahí Álvaro lo está... Ya, veamos lo pendiente y qué cosas podemos resolver ahora. Ahí ya abrió una propuesta. ¿Qué más? Sí. ¿Está pendiente? A ver, acá está. Después, después de eso, está la garantía especial para los vehículos. Y subrayo vehículos porque la comisión recibió a los representantes de las motocicletas que hicieron ver que con la palabra vehículos también ellos se verían tocados con esta disposición. Eso es el número 4, el artículo 12C. Y ahí hay indicaciones del presidente de la República, del senador Durán, del senador Galilea y de la senadora Rincón. Ya. Después, no entre los expertos, entre comillas, entre los asesores. Después. No, después en el número 6, artículo 16, en relación a la terminación de los contratos de adhesión.
La mesa está de acuerdo con el texto del Ejecutivo que propone agregar un inciso segundo al artículo 17A. Después, en relación a aumentar de 3 a... ¿El que está en pantalla? Déjeme ver. Estoy viendo. Claro. ¿Puede darnos el número de la indicación para revisarla aquí en el comparado? 7.4. ¿Qué artículo es? Le digo inmediato. El artículo 16. Número 6, artículo 16, se incorporan unas... Así es, número el 16. Y el Ejecutivo había hecho los asesores habían confluido en una propuesta que significaba también hacer modificaciones sobre el artículo 17A. Ya, eso está pendiente. ¿Qué más está pendiente? Después seguimos avanzando y, como señalaba hace un momento, el artículo 21, que es muy importante en este proyecto de ley, está referido a la garantía legal y específicamente en este artículo se aumenta de 3 a 6 meses la garantía legal. Es una extensión de la garantía legal. Ahí fueron levantadas algunas ideas y hay una propuesta de Jimena Contreras sobre ese particular. Lo que planteó el senador Arboe es que para buscar una homologación respecto de materias tratadas, correspondería apoyarse en la redacción que se hizo en la ley aprobada sobre fraudes de medios de pago. Ya, llevamos cuatro temas pendientes. ¿Qué más? Exacto. Después hay otro tema que ha sido también muy debatido, que es el número 12 del artículo primero, específicamente las modificaciones que recaen, o sea, en el artículo 39 de nuevo, incorpora este artículo 39 de nuevo, sobre exigencias para el otorgamiento de tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes de educación superior. Ya, que también está pendiente. Ahí hay varias indicaciones, sí. Hay varias indicaciones. Sí. Hay una propuesta también de Jimena Contreras. Sí. Ya. Y nos quedaría pendiente una... Y después en código aeronáutico me dice Martín Maquena por WhatsApp de que ellos tienen preparadas ya las propuestas de redacción, que son cosas más bien formales, menores, y que piensa que si la comisión las conoce seguramente las va a acoger. Una es respecto de la devolución de tasas, cargos y derechos aeronáuticos, que es el artículo 2, número 4, específicamente el artículo 133C del Código Aeronáutico. Y después, bueno, algo también que ha sido muy debatido, que es el nuevo artículo 133I sobre la posibilidad de suspender el viaje cuando hay un certificado médico que acredite la enfermedad, una enfermedad. La ley habla de la enfermedad de la persona que va a viajar, su cónyuge, padre, conviviente civil, hijo, etcétera, pero la indicación del Ejecutivo es acotarlo al pasajero. Ya, yo cuento eso es todo, eso es todo lo pendiente. Cuento falta una cosa. Falta una cosa que en su oportunidad, a propósito del tema de datos personales, habíamos mandado una redacción nosotros y el único que respondió favorable, o sea, de acuerdo, fue el CERNAC, pero no hubo pronunciamiento de la comisión. Pero era una redacción que propusimos, que nos encargó la comisión, la propusimos, pero no tuvimos retorno salvo el CERNAC, que estuvo de acuerdo. Tiene razón. Tiene razón. Estaba pendiente de la redacción. Fue aprobado, pero está pendiente de la redacción. Sí. Yo cuento que hay 8 cosas pendientes y el Ejecutivo tiene propuesta alternativa por lo menos en 3 o 4, me da la impresión. Así es. Y está la propuesta de Felipe Arboe. Número 5, artículo 15 bis. Presidente, había otro tema pendiente. Sí, adelante, director. Por su intermedio. Hace varias sesiones vimos el tema de la regulación de arbitraje, donde nosotros vemos que hay una normativa que
limita el acceso de los consumidores a los derechos básicos que tienen en todos los países en relación al tema del arbitraje, que es básicamente concurrir al tribunal competente. En nuestro sistema establece un sistema de recusación, es decir, el consumidor tiene que contratar a un abogado, comparecer ante un tribunal para recusar a un árbitro. Eso lo plantearon varios senadores acá. Nosotros la verdad es que hemos trabajado con una propuesta y hay un profesor que quedamos de citarlo que se llama Eduardo Jequer, que ha hecho sus investigaciones en materia de arbitraje, en el cual nos gustaría muy brevemente plantear cuál es la regulación que se requiere desde el punto de vista de que el consumidor tenga los mismos derechos que en cualquier país en términos de poder acceder al tribunal competente. Pero en todo caso, señor director, yo le recuerdo que respecto de ese tema, la comisión se manifestó muy interesada, pero estimó que en sí mismo era para ser tratado en otro proyecto de ley, no de raíz de este proyecto misceláneo sobre el fortalecimiento de los derechos de protección a los consumidores en distintos aspectos. Ya, pero si el CERNAC tuviera una propuesta, tengamos en la vista y ahí resolvemos. No, solamente presentarlo porque quedamos de citar al profesor Jequer. ¿Perdón? Y la manda y la estudiamos, como dice usted. No, ya. Entonces, mire, yo tengo entendido que el Ejecutivo tiene cuatro propuestas al menos ya redactadas. Y está la propuesta del senador Arbó. Entonces, propongo lo siguiente. Y están los otros temas pendientes, porque si no nos vamos a empantanar. Que revisemos someramente las redacciones que el Ejecutivo tiene preparadas, las alternativas. Veamos si hay condiciones para aprobarla al tiro o no. Si no, la dejamos para el trabajo de los asesores para ver si podemos arribar a una redacción consensual y citamos ya una sesión para votar lo que está pendiente con alternativas redactadas. O sea, no nos pongamos, porque yo entiendo que por producto de la conversación surgen nuevas ideas para ir perfeccionando el proyecto, pero en alguna medida ya tenemos que ponerle cierto plazo, porque es necesario ya ir resolviendo. Entonces propongo que en lo que queda de la sesión, que es poco menos de una hora, revisemos las propuestas que tiene Jimena Contreras y veamos si son satisfactorias, y así las vamos probando, y si no, que ya para el trabajo que realizan los expertos, los asesores, les pongo mucho a los asesores que son mayoritariamente expertos, en el caso estoy hablando de los asesores parlamentarios. Está claro que el director del SENAC sí es un experto. Y votamos la próxima semana y despachamos el proyecto. Y podríamos mañana dar la audiencia que nos pidieron y podríamos empezar a avanzar en turismo y ver cómo avanzamos en la tramitación de ese proyecto. Entonces, Jimena, ¿usted puede presentar las propuestas que tiene listas? Sí, presidente, por supuesto. Pedro, ¿tiene ahí empezamos con el 4 Sí, tenemos lo que nos mandaste, Jimena, el 4T. Que esa fue la propuesta que recibimos hoy día sobre información básica. Bueno, acá es al artículo primero, número 3. Todo lo que está marcado con negrito es la propuesta nueva de redacción. Voy a pasar a leer el artículo completo. Información básica comercial, los datos instructivos, antecedentes o indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al público consumidor en cumplimiento de una norma jurídica. Tratándose de proveedores que reciban bienes en consignación para su venta, estos deberán agregar a la información básica comercial los antecedentes relativos a su situación financiera, incluidos los estados financieros cuando corresponda. En la venta de bienes y prestación de servicios, se considerará información comercial básica, además de lo que dispongan otras normas legales o reglamentarias, la identificación del bien o servicio que se ofrece al consumidor, así como también los instructivos de uso y los términos de la garantía cuando procedan. Se exceptuarán de lo dispuesto en este inciso los bienes ofrecidos a granel. En el caso de venta de bienes no fungibles, se considerará además información básica comercial la duración del bien en condiciones previsibles de uso, incluido el plazo en que el proveedor se obliga a disponer de repuestos y servicio técnico para la reparación de los mismos. Tratándose de la venta de bienes o prestación de servicios que incluyan servicio de despacho, el proveedor deberá indicar claramente, antes del perfeccionamiento del contrato, el costo total y periodo de tiempo que tarde dicho servicio.
Ya, se ofrece la palabra. Ah, no, falta un párrafo, falta un inciso. La información comercial básica deberá ser suministrada al público por medios que aseguren un acceso claro, expedito y oportuno. Respecto de los instructivos de uso de los bienes y servicios cuyo uso normal represente un riesgo para la integridad y seguridad de las personas, será obligatoria su entrega al consumidor conjuntamente con los bienes y servicios a que acceden. Respecto de esta obligación que se está incorporando, se hace necesaria la incorporación además de un artículo transitorio para dar tiempo a los proveedores de ajustarse a esta obligación de información, y establece la obligación de información básica comercial relativa a la duración del bien en condiciones previsibles de uso, establecida en el inciso tercero del numeral 3 del artículo primero de la Ley 19.496, será exigible transcurridos 8 meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Ya, ¿pueden mandarla por WhatsApp para que la veamos al detalle? Yo se lo envío. Ya. Se ofrece la palabra. Presidente, en este caso habría que hacer presente que la indicación original incorporada un inciso segundo en el artículo 12, y en virtud de esta propuesta del Ejecutivo, se traslada al número 3 del artículo 1 de la ley. Sí, y tengo una duda. La disposición transitoria, ¿cuál es la referencia que debe hacer? A mi entender, la disposición transitoria no debe hacer referencia a la ubicación del artículo en el texto de la ley 19.496, sino que a la ubicación de esta reforma en esta ley. No sé si me explico. Tengo una duda. No sé si Pedro o Álvaro, que tienen más experiencia en cómo se hacen las referencias a normas transitorias en leyes de reforma. ¿Se hace referencia a la ley madre o a la ley que reforma? O sea, al artículo de la ley madre que se reforma o al artículo de la ley que reforma la ley madre. No sé si me explico. Yo entiendo que debería ser hecha a esta ley, a la que estamos tramitando nosotros, claro. Pero bueno, ¿qué dice ley 19.496? Es la ley sobre protección de derechos del consumidor. Esa es la ley madre, por supuesto. Si la referencia se hace a la ley madre, o sea, o se hace, porque es raro, yo digo, tengo un texto y digo, esta reforma de la ley, del artículo tanto. Yo tengo que decir, al contrario, la reforma contenida en esta ley entrará en vigencia en tal fecha. Claro, sí. La reforma contenida en esta ley al numeral tercero del artículo primero de la ley sobre protección de derechos de los consumidores. Eso, tiene esa referencia a esta ley. Perfecto, ya. Ahí habría que corregir. ¿Nos la mandaron por WhatsApp? Sí, yo se la mandé por WhatsApp a la comisión y a cada uno de los senadores. Se ofrece la palabra. La senadora Rincón ya manifestó su disposición favorable. Vamos a dar 2 minutos para que lo lean los senadores. Presidente. ¿Ah? Hay un párrafo que está mal redactado, presidente. Adelante, perdón. Pero la idea está bien. Sí, no sé, es un detalle, pero el párrafo 3, la parte que está en negrita, dice: en el caso de venta de bienes no fungibles se considerará además información básica comercial, la duración. Ahí falta, no sé si dice se considerará además como información básica. No. Sí, pero además información no sé. Básica comercial, su duración, no la duración del bien. Pero no, además, ¿se considerará información básica comercial o se considerará información básica? Claro, ahí hay que redactar bien. La idea está clara, pero hay que redactarla bien. Yo creo que el además y el comercial sobran. No, la redacción también hay que cambiarla porque te dice, repite de nuevo el bien. Si el párrafo parte diciendo, en el caso de venta de bienes no fungibles, evidente que se refiere a bienes no fungibles,
Después se considera, además de la información básica comercial, la duración del bien. ¿No? Por eso. Decir, su duración en condiciones Exacto. previsibles. Claro. Es que el primero se refiere a un género. O y se el otro considera información fundamental. Vamos a mandatar a la Secretaría para que vea ese tema. Es un tema de redacción, pero la idea me parece. Perfecto. Perdón, presidente, dos acotaciones muy breves en relación a ese punto. Adelante, director. Que la definición de información básica comercial es la que nos interesa aquí precisar, independiente de la redacción. Y el otro tema que, si bien está correcto, el Ministerio de Economía al poner bienes no fungibles, porque así el Código Civil se refiere a ellos, la doctrina se refiere más bien a bienes durables. Es más pacífico su distinción. Muy como bien. categoría de bienes. Ya, diría el caso de venta de bienes durables, ¿esa es su propuesta, director? Sí, bienes durables es como se utiliza en nomenclatura de derechos del consumidor, entendiendo que fungible lo utiliza el Código Civil, por tanto tampoco está lo incorrecto. Y en relación a información básica comercial, hace referencia a la definición en la cual se está desarrollando este principio, que es básicamente cómo se propuso como alternativa al artículo 12, en relación a que los proveedores tengan la obligación de entregar esta información respecto de, al menos, la durabilidad. En algunos mercados está regulado por normas sectoriales, pero en otros no, y es de ahí donde se genera un aporte relevante al tema de la obsolescencia en relación a la información. Pregunta, porque yo cuando estudié Derecho nos enseñaron lo que eran los bienes fungibles y no fungibles, pero los durables en ese tiempo no se enseñaban, yo estudié hace mucho tiempo. Que yo tiendo a entender que son, así por sentido común, que son sinónimos, pero ¿podría haber una diferencia entre un concepto y otro en la doctrina? Mire, puede haber, presidente, porque más bien la doctrina lo que hace es una crítica al concepto fungible. El profesor Peñalillo, de hecho, señala que lo que quiso decir el legislador en el Código Civil se refería a consumibles, no fungibles. Fungibles que tienen el mismo poder, valor liberatorio, sí, como el dinero, por ejemplo. Y bueno, la doctrina hace esa discusión respecto a si está... durables. Sí, pero durable es pacífico en materia, por lo menos, de derechos del consumidor. Perfecto. Solo durables, eliminando no fungibles. Solo durables. Ya. Sí, porque en rigor es no consumibles. Exactamente. Es decir, que aquellos que no se agotan con su primer uso. Claro, es que ahí hay una distinción también doctrinaria, presidente, ya que usted lo planteó, respecto que se agotan física o jurídicamente. Por eso que durables tiene una naturaleza más bien material, que es mucho más simple para distinguirla, y la doctrina sí lo ha tratado. La profesora Erika Isler se agota jurídicamente con el primer uso, pero es durable, entre comillas. Es que jurídicamente... Jurídicamente se agota. Jurídicamente se agota, también se habla de los servicios, por ejemplo. Entonces ahí ya la distinción queda un poquito más lejana a los bienes, y es por eso que durable es la nomenclatura que se ha utilizado también para la garantía legal. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una pregunta para Jimena. ¿Por qué solo se debe entregar la información? A ver, en el inciso penúltimo, perdón, en el último. La información comercial básica deberá ser suministrada al público por medios que aseguren un acceso claro, expedito y oportuno respecto a los instructivos de uso de los bienes y servicios cuyo uso normal represente un riesgo para la integridad y seguridad de las personas. Será obligatoria su entrega al consumidor conjuntamente con los bienes o servicios a que accede. ¿Por qué solo? O sea, yo entiendo que está más que justificado que cuando hay un riesgo para la integridad y la seguridad, se tiene que entregar el instructivo. O sea, tiene que haber un manualcito, podríamos decir, en buen chileno, que haya acompañado al bien. Pero ¿por qué solo en ese caso? No, sí, presidente, por su intermedio, en la primera parte es claro de que la información básica comercial debe ser suministrada por medios que aseguren el acceso claro, expedito y oportuno en todos los casos. Respecto a los instructivos de uso y bienes, acá lo que hace la distinción es cuando impliquen algún riesgo que requieren como una información adicional a la básica comercial y que tiene que ver con las precauciones que debiera tomar el consumidor en ese caso.
Ojo que ese inciso no está es ley sujeto a vigente. Tal vez, si usted quiere ver cómo funciona en la práctica, no excluye lo otro. No excluye lo otro. No excluye lo otro, presidente. Ya. Para ir avanzando. Perdón, esa es la redacción. Perdón, directora, adelante. No, perdón, presidente, que esa es la redacción actual y se refiere a la regulación que está en la misma Ley de Protección al Consumidor sobre la seguridad de productos, básicamente, y por eso el acceso a esta información adicional, básica comercial, en relación a productos riesgosos. Sí, lo que yo digo es que como es la norma vigente, alguien podría decir que la obligación solo existe respecto de productos riesgosos. Se podría interpretar como que la obligación de entregarlo conjuntamente, el bien con el instructivo, solo rige respecto de productos riesgosos. Y yo entiendo que puede haber productos que no son riesgosos, pero que sin instructivo no sirven. Todos los que están vinculados a tecnología, si no viene el instructivo, ni siquiera se podría utilizar. Entonces ahí es donde yo digo que respecto de todos debe entregarse conjuntamente esta información. Pero, presidente, perdón, pero en el segundo párrafo, en el que es lo que la pantalla, en el que habla de la venta de bienes y prestación de servicios, se considerará información comercial básica, además de lo que dispongan otras normas legales o reglamentarias, la identificación de o servicio que se ofrece al consumidor, así como también los instructivos de uso y los términos de la garantía cuando procedan. O sea, siempre se entiende que los instructivos de uso van asociados al producto. De acuerdo. Presidente. Presidente. Sí, es que una vez que pasemos al párrafo siguiente, pero si le parece, cerramos esta discusión de ahora, de aquí, y pasamos a la otra, ¿o no? Porque tengo un punto respecto al tema del despacho, pero no quiero abrir esa discusión mientras nos cerremos la anterior. Ya, vamos, un minuto para ver bien la norma, que la revisemos todos, estemos seguros. Perdón, presidente, aquí estamos discutiendo si es que le ponemos la palabra durable o no. ¿Cuál es la...? Mire, podemos leer el artículo 27, el inciso séptimo del artículo 27 de la Ley de Protección al Consumidor. Y aquí tengo la Ley de Protección al Consumidor. Dijo artículo 27, presidente. 21, inciso primero. No sé si estoy citando mal, parece. Que no tengo aquí el texto. ¿Qué dice el inciso séptimo? 1, 2, 7. En el caso de productos perecibles o que por su naturaleza estén destinados a ser usados o consumidos en plazos breves, el término a que se refiere el inciso primero será el impreso en el producto o su envoltorio, o en su defecto el término máximo de 7 días. Ya, o sea, esos son el caso de los entre comillas, a propósito de los durables. Los perecibles, ya. Claro. Perecibles. Este es el caso de los perecibles, sí. Eso está en el artículo 21, inciso séptimo. Ya, 21, entonces, claro. Perfecto. Ya, entonces, aprobemos este artículo cambiando no fungibles por durables, mandatando a la Secretaría para que haga las correcciones de forma en lo que corresponda. Correcciones de forma, perfecto. Y entendiendo que el inciso final... Esa es ley vigente. Yo insisto que el inciso final, que es ley vigente, no exceptúa que en otros casos también esa información debe ser entregada conjuntamente. Perfecto. Constancia sobre el alcance del inciso final. Entonces, presidente, ¿se le parece a la comisión? Sí. ¿Habría acuerdo? ¿Vamos a recabar la unanimidad?
¿Respecto de ese párrafo o entero? Entero, lo que he señalado. Se mandó de la Secretaría para revisar la redacción, se reemplaza no fungibles por durables. Sí, pasa que respecto del inciso siguiente tengo una observación. Adelante. Que habla, dice, tratándose la venta de bienes o prestación de servicios que incluyan servicios de despacho, y se dice que se debe indicar claramente antes del proceso del contrato el costo y el periodo perfecto. El único problema es que en general lo que hacen, me puede corregir el director del servicio, pero en general lo que hacen los proveedores de productos es que no entienden que el servicio de despacho está incluido, sino que se contrata en la misma página. Entonces lo que va a ocurrir es que la norma va a ser letra muerta. Porque lo que le va a decir la empresa del retail, le va a decir, sí, lo que pasa es que fantástico, en los productos que te ha incluido el servicio de despacho, lo informo antes. Pero resulta que esto no está incluido en el servicio de despacho, usted lo está contratando después. Lo que yo trataba de plantear es que si se establece un mecanismo de despacho del producto, ese mecanismo de despacho tiene que ser informado con anterioridad, independiente se encuentre incluido o no en el precio. O sea, no quiero que se considere solo la información previa del despacho a aquellos que se encuentran incluidos en el precio, porque en general no lo incluyen en el precio. Ya, entonces habría que reemplazar el verbo incluir, la conjugación incluyan. Claro, por ejemplo. Ahí el director está pidiendo la palabra. No sé si... Directora, adelante. Sí, efectivamente esto es un punto relativamente complejo de análisis porque efectivamente hay que distinguir respecto del proveedor que vende sus productos por Internet la posibilidad cierta que tiene de entrega. Si hay una posibilidad, vamos a decir, al menos cercana desde el punto de vista de la disponibilidad de entrega del producto, tiene que estar incorporada esta posibilidad de entrega del producto dentro del precio total. Eso es bastante evidente y es uno de los temas que fiscaliza también el SERNAC. Y hace varios años atrás tuvimos los primeros casos en los cuales hay un precio total, pero no contemplaba ninguna posibilidad de entrega. O sea, había una venta atada respecto de un despacho. Pero efectivamente, gran parte de las compras a distancia requieren de un despacho, sobre todo por la situación territorial del proveedor. Y ahí efectivamente se tiene que informar de forma previa el costo relacionado con los distintos mecanismos de despacho o de entrega del producto. No todos tienen el mismo valor, no todos tienen las mismas condiciones ni plazos estimados para ello. Desde esa perspectiva, creemos que el que se incluyan servicios de despacho tiene que ser información precontractual, que eso es precisamente lo que está otorgando bastante más claridad como normativa esta disposición, porque lo establece como información básica comercial. Es decir, es obligatorio su entrega al público consumidor, tiene que estar disponible previamente de forma clara, debidamente identificable, como característica, digo, esencial, que también está recogida en el artículo 30, y por eso hacemos esta revisión, y de ahí surge también la necesidad de que los proveedores, al establecerse una norma transitoria, tengan que empezar a incorporar dentro de sus disposiciones, plataformas, páginas web, el acceso a esta información sobre el servicio de despacho, la alternativa y los costos relativos a ese precisamente ese servicio, teniendo que es información básica comercial. ¿Presidente? Sí, el senador Arboe. Claro, yo entiendo lo que plantea el director. Quizás si uno, en vez de ligar el servicio de despacho a la venta del bien o prestación del servicio, desde el punto de vista casi económico o comercial, digamos, uno pudiese establecer en los productos, en la venta de bienes o prestación de servicios, en que se ofrezca algún servicio de despacho, ¿no? El proveedor deberá indicarlo previamente con el costo y el periodo de tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque lo que me preocupa es que, vuelvo a insistir, yo entiendo que es un avance respecto a lo que hay, porque lo planteo así, pero me da la impresión de que sigue siendo insuficiente, porque van a tratar de vincularlo económicamente, y la empresa va a decir, perdón, este bien que usted está comprando no incluye el despacho, y por lo tanto tengo obligación de informar previamente. En cambio, si decimos el servicio de que ofrezcan, si lo que usted plantea es que diga ofrezcan. Bienes o servicios, deberá ser informado.
Claro, claro. Que no esté vinculado, porque si no, insisto, puede haber una excusa. Es decir, no tengo obligación de informar porque el producto que yo estoy vendiendo no incluye despacho. Ahora, si usted quiere, después de la suscripción del contrato, es decir, haga clic, compre, yo le pongo ahí el despacho, ese es otro contrato. Ya. Se plantea entonces en el pasar incluir por ofrecer, que diga los servicios que ofrezcan servicio de despacho. ¿Le parece al director? No es que tampoco quiero mandarme un numerito. Sí, no, a ver, yo entiendo que el ofrecimiento es una alternativa de un servicio adicional que eventualmente podría no existir, dependiendo del proveedor. Y ahí lo que nosotros entendemos como precio total incluye la entrega, no necesariamente el despacho. O sea, la entrega en bodega, en determinada sucursal, pero no necesariamente el despacho al domicilio del consumidor. Yo tiendo a estar de acuerdo con la propuesta del senador Arboe en ese sentido. Perdón, y si dijera que incluyan u ofrezcan, o sea, poniéndolo en las dos hipótesis, que dentro del servicio yo incluyo el despacho por la misma empresa, o que yo ofrezco un despacho por otra empresa, pero me hago cargo de lo que cuesta y debo informar cuánto cuesta y el tiempo de entrega, porque soy yo el que ofrezco ese servicio aunque sea de otra empresa. Ahí, presidente, en la propuesta original señalaba lo siguiente: tratándose de la prestación de servicios de despacho, el proveedor deberá indicar claramente, antes del perfeccionamiento del contrato, el costo y periodo del tiempo en que tarde dicho servicio. Es decir, hacía referencia más bien al... Esa queda mejor porque esa no incluye ni ofrece, es el servicio de despacho como tal. Claro, se refiere más bien a lo sustantivo, que sería el servicio, y no la forma... ¿Puede leerlo de nuevo? Dice así: tratándose de la prestación de servicio de despacho, el proveedor deberá indicar claramente, antes del perfeccionamiento del contrato, el costo y periodo de tiempo que tarde dicho servicio. Esa puede ser una alternativa, porque el servicio de despacho puede ser un servicio autónomo o puede estar considerado entre la venta del producto, del bien o servicio. Pero lo importante es que se informe el costo y su máxima tardanza, podríamos decir. Que se informe previamente a la suscripción, eso es lo importante, presidente. A mí me gusta más la redacción que decía el director, asegurándole que sea la información previa a la suscripción. ¿Cuál redacción sería entonces, Felipe, perdón? A mí me gustó más la redacción que planteó el director del CERNAC recién. La previa, sí. Sí, eso me pareció más clara. La previa, Tiene razón. Yo me quedaría con esa redacción. Director, ¿la puede leer de nuevo? Sí, presidente. Dice así: tratándose de la prestación de servicio de despacho, el proveedor deberá indicar claramente, antes del perfeccionamiento del contrato, el costo y el periodo de tiempo que tarde dicho servicio. Perfecto. Aprobamos con esa redacción. ¿Algo más? Ya. ¿Habría acuerdo con lo que hemos planteado? Sí. Senador Rincón, con el dedito para arriba. Senador Arboe con el dedito para arriba. Senador Calidad con el dedito para arriba. Senador Durana. ¿También? Ya. Y yo también. Entonces aprobamos. Entonces, la redacción para hacer esos ajustes. Avancemos. Perdón, sería la que está en pantalla. Por la redacción que está en pantalla. Sí. Perdón. El transitorio haríamos la corrección de referencia. Sí, también. Perfecto. Jimena, vamos a su segunda propuesta. Se entiende aprobado todo, incluso el transitorio. Así lo entiende la Secretaría. Perdón, presidente. Sí, adelante. Entonces, el inciso anterior lo aprobamos con la obligación de la Secretaría de que redacte bien esa parte que habíamos objetado. Ya. Lo que también entendemos nosotros es que de esta forma se aprueba la indicación 4T presentada por el senador Elizalde con modificaciones, en el sentido de lo que acabamos de ver y la comisión acaba de aprobar. Vamos a lo siguiente entonces. Jimena. ¿A cuál vamos entonces? Pedro, ¿tienes ahí el documento?
el de crédito estudiante. Sí, un segundo. Espérate, para ir cerrando temas, lo que pasa es que yo creo que el tema de los estudiantes tiene más aristas que si pudiéramos despacharlo de la redacción del tema de protección de datos, que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Ya, envíela por WhatsApp. Ya, ok. La voy a enviar por WhatsApp. Comisión de Economía. Pero que ahí vamos a estar todos de acuerdo, entonces vamos cerrando el tema al tiro. Listo, enviada. ¿La leo? Sí, por favor. Presidente. Adelante. Ya. Artículo 15 bis. Los proveedores que realicen el tratamiento de datos personales referidos a obligaciones de carácter comercial deberán dar estricto cumplimiento a lo prescrito en la Ley 19.628 y en especial al título tercero de la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario, comercial. Para estos efectos, los proveedores deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y reserva en el tratamiento de datos, con especial resguardo respecto a los fines para los cuales fueron autorizados por su titular. En el supuesto de que los proveedores reporten una violación de seguridad de sus bases de datos o de aquellas de las que se sirvan y que contengan información de sus clientes o usuarios, será mandatoria la entrega de información a los consumidores dentro de las 24 horas. Esta comunicación se deberá efectuar de forma digital e incluirá las medidas de seguridad adoptadas en momentos previos y posteriores a la ocurrencia del hecho. En caso de no prosperar esta vía de contacto, esta misma información se pondrá en conocimiento del consumidor a través de medios físicos, telefónicos u otros idóneos que garanticen celeridad, respetando en cualquier caso un plazo de 72 horas. Las consultas y reclamos suscitadas con ocasión de este tipo de incidentes se canalizarán a través del servicio de atención de clientes que disponga cada proveedor. Sin perjuicio de lo consagrado en los incisos anteriores, los consumidores podrán solicitar a los proveedores el historial de violaciones de seguridad digital al contratar un servicio o adquirir un producto, junto con la fuente de licitud y la finalidad que se respetará durante el tratamiento. En cualquier caso, quedará vedada la posibilidad del proveedor para negarse a este fin. Esto lo que hace, en términos prácticos, presidente, es recoger las normas vigentes y las del proyecto de ley que estamos trabajando en materia de protección de datos y tomando estándares internacionales. El plazo de 72 horas que se está tomando para efectos de la comunicación es el plazo que establece, por ejemplo, hoy día la Comunidad Europea. Y el plazo de 24 horas que se contempla para informar al consumidor es un plazo superior al que establece hoy día la RAN, que es la resolución de la ex superintendencia de banco y la Comisión de Mercado Financiero. En consecuencia, digamos, transita en un punto intermedio. Quizás esta redacción, yo lo único que le pondría adicional es el párrafo penúltimo, cuando dice: las consultas y reclamos suscitadas con ocasión de este tipo de incidentes se canalizarán a través del servicio de atención de clientes que disponga cada proveedor o el delegado de protección de datos según corresponda. ¿Por qué? Porque la nueva ley va a establecer la obligación de que toda empresa tiene que tener un delegado de protección de datos. Eso es. ¿No? No. Qué buen silencio. Esa es oye, es la misma sensación que sentí una vez que me tocó exponer sobre ciberseguridad en un colegio, en una comuna rural, que me quedaron mirando con cara como él. ¿Sí? Presidente. Perdón, una pregunta, y le doy la palabra al tiro sobre Galilea. Senador Arboe, ¿a qué se refiere con el plazo de 72 horas que está contenido en el inciso antepenúltimo? Senador Galilea. ¿Que contesta primero Felipe o...? Sí, pues no sé. ¿Quiere hacer una pregunta o contesta Felipe? Como ustedes prefieran. No, pero si usted le hizo una pregunta, que conteste Felipe y después yo le quiero preguntar a Felipe también. No. El plazo de 72 horas lo que dice es que se requiere comunicar al consumidor
¿Qué es lo que pasa? Dice, primero esta comunicación se debe efectuar de forma digital e incluye todas las medidas de seguridad que tenían adoptadas antes y después del incidente. Y en caso de que no prosperen esa vía de contacto, la misma tiene que pasarse, sea vía física, telefónica u otro mecanismo, a el consumidor. O sea, se pone en el caso de que no pueda informar digitalmente. Pongamos en el caso que haya un consumidor, una persona que sea titular de la tarjeta de crédito, por ejemplo, y que vive en la comuna de Alto Biobío y no tenga comunicación digital. Bueno, se le da un plazo de 32 horas para informarla incluso por teléfono. Presidente. Adelante, senador Galea. Yo tengo una duda con el... Bueno, naturalmente yo no sé tanto sobre este tema, pero todos los incisos transcurren en orden a la protección de los datos personales, a que si es que hubo una violación en la seguridad de las bases de datos del proveedor, le tenga que avisar al cliente, al usuario. Dañando al consumidor, pero el último inciso yo lo encuentro que va más allá de la cuenta, porque no sé, encuentro curioso que uno pueda ir donde una tienda o donde un banco o donde cualquier cosa en la que uno tenga que entregar datos y que uno le diga, oye, espérate, antes de hacer cualquier negocio, infórmame a mí todo lo que te ha pasado, todas las violaciones que te han ocurrido, ataques, etcétera, respecto de tu seguridad informática. No sé, tiendo a encontrarlo completamente excesivo y no me suena que eso sea una norma general en ninguna parte, porque sería... No sé si que incluso si los el normal de la empresa tenga la posibilidad de dar esa información tampoco. Entonces, ahí tengo particular duda con ese último inciso. Sí, respecto de eso, presidente, plantear que efectivamente yo creo que aquí lo que debiera ocurrir es más bien establecer la obligación de información a la autoridad, y la autoridad es la ley de protección de datos, el proyecto de ley contempla que va a existir un registro de sanciones, ¿ya? Y va a existir un registro de incidentes. Y la persona podrá preguntarle a la autoridad, pero de ahí a preguntarle directamente cuando uno va a sacar una tarjeta de crédito cuál ha sido el historial de incidentes, me parece que no debiera ser tan necesario. Claro, yo tengo otra duda. Perdón, para terminar la idea, porque efectivamente lo que sí debiera ocurrir es que si una autoridad que de alguna manera ejerce un rol de superintendente de un determinado ramo de actividad, pide esos antecedentes, que se los deban entregar. Pero eso es distinto a que cada cliente pueda pedir esa información. Yo tengo otra duda. Sí, tengo otra duda. Respecto a la indicación 7 ter que yo planteé, en referencia a lo dispuesto en los artículos 2 bis y 58 de la Ley de la Protección del Consumidor, porque eso no está considerado en esta indicación. Le doy la palabra al director. No, presidente, es lo mismo que usted señaló. Básicamente, en la propuesta original que se votó, entiendo que se aprobó hace varias sesiones atrás, hace referencia al artículo 2 bis y al 58, que es básicamente la mención general de cualquier ley especial en la cual el efecto de protección patrimonial del consumidor queda recogida por acciones de clase, y por eso que es importante hacer esa mención de esos dos artículos, entendiendo que es un gran avance la propuesta que hace el senador Arboe en términos de establecer un estatuto mínimo de información a los consumidores respecto a violaciones tanto de filtración de datos o en general de materia de datos personales que afecten a los titulares cuando son consumidores finales. Eso es, presidente. Gracias, director. Además hay una diferencia conceptual que se planteó en el debate en la comisión, porque la indicación que yo había propuesto planteaba que los proveedores estarán obligados al pleno respeto
de la ley 19.628 y demás normas relacionadas en el tratamiento de datos personales y comerciales de los consumidores, las que se consideran leyes especiales de protección de los derechos del consumidor, y especialmente lo referido a los artículos 2 bis y 58 de la presente ley. Se planteó que podría haber una doble competencia, y que eso podría ser un problema, pero son muchos los casos en que actualmente existe doble competencia. Es decir, en que existe un órgano especializado que regula y fiscaliza una determinada actividad, pero además se le otorgan atribuciones al CERNAC en la materia. Entonces, a mi entender, este no debería ser un caso excepcional en que no pudiera existir esa doble competencia. Al contrario, se refuerza la posibilidad de fiscalizar que los derechos de los consumidores sean respetados. Y por eso entonces se entiende que las normas sobre protección de la vida privada son normas especiales de protección de los derechos del consumidor. Yo creo que eso hay que señalarlo tal cual. Sí, pero hay que tener cuidado, las normas de protección de datos son normas que protegen datos de las personas, en cuanto tales, no en cuanto a su rol de consumidores. Entonces, este dato personal no puede ser circunscrito a las relaciones de consumo, primer punto. Segundo, no dice relación estrictamente con la privacidad, porque existe un conjunto de datos de carácter público que, siendo mal utilizados, constituyen una infracción a los principios y valores en materia de protección de datos personales. Voy a poner un ejemplo. Perfectamente conocida la militancia política de Álvaro Elizalde, o cualquiera de los que estamos acá, digamos. Y eso porque por un hecho público de conocimiento. Pero no es legítimo que esa información sea utilizada para un fin distinto. Por ejemplo, puede ser la discriminación en algún tipo de función distinta de la actividad política. En consecuencia, la protección de datos no dice necesariamente relación con relaciones de consumo, ni tampoco con privacidad, sino que son bastante más generales, que acompañan a la persona en cuanto a una expresión de sus derechos. Es una especie de atributo de la personalidad, el dato personal. En consecuencia, se requeriría una protección mayor. Darle doble competencia, yo creo que es más bien reforzar el rol del ciudadano en su faceta de consumidor. Es decir, en las relaciones de consumo podrá tener cierta competencia el CERNAC, pero ojo con el non bis in idem, porque el proyecto de ley de protección de datos personales contempla un régimen de sanciones frente a la infracción de un determinado proveedor de las normas de protección de datos. Si le vamos a estar poniendo dos tipos de infracciones, puede ser un poquito delicado. Pero eso, como hoy día es proyecto de ley, mi percepción es que si lo hacemos acá no va a tener ningún problema, y después tendremos que hacer algunas correcciones en el otro texto. ¿Cómo ocurre con otros casos de doble competencia en que concurre el CERNAC con otro ente fiscalizador actualmente? ¿Presidente? Sí, adelante. Bueno, efectivamente hay que distinguir la calidad del usuario con la de consumidor. El CERNAC, y para hacer una breve descripción de la situación actual, la gran mayoría de los reclamos que recibe son en mercados financieros, telecomunicaciones, servicios básicos, seguros, y también problemas de compensación en materia de libre competencia, en las cuales en todos ellos la descripción del ámbito de aplicación, o más bien el usuario, en la ley sectorial es distinto. En materia financiera el cliente bancario, el depositante; en materia seguro el asegurado; en telecomunicaciones cualquier usuario, sea persona natural, o sea consumidor final, digamos, o no lo sea. Por tanto, el ámbito es más amplio, y también el tratamiento de datos personales se refiere a todo titular, sea o no consumidor en términos que tenga una relación de consumo. Por ejemplo, un titular de datos personales que entrega sus datos al entrar a un edificio, no hay una relación de consumo, por ejemplo. Entonces, evidentemente eso es más amplio. Y el CERNAC está habituado a tener que, y de hecho el mayor volumen de reclamos, de casos, de juicios colectivos se refiere a mercados que están regulados con un sectorial, un fiscalizador, y normalmente tiene potestad también normativa, una entidad en la cual evidentemente tiene por función perseguir, sancionar, iniciar procedimientos administrativos sancionadores. Y eso está perfecto, no hay una doble competencia, eso es lo que corresponde y está regulado en el artículo 2 y 2 bis de la ley del consumidor. Es la autoridad sectorial la que determina los procedimientos sancionatorios, administrativos, etc. Pero hay un solo tema que es bueno precisar, que es el que usted mismo señalaba, presidente, que es el tema patrimonial, donde evidentemente el titular afectado, sea consumidor o no,
recurre a esta nueva institucionalidad que va a ser una agencia protectora de datos personales. Pero ¿qué pasa en lo patrimonial? Cuando es consumidor, solamente cuando es consumidor, y eso deja fuera otro tipo de titulares, para este ejemplo, y para los otros casos que le di ocurre lo mismo, tiene la posibilidad de obtener indemnizaciones, que sea reparado, obtener resarcimiento. Y en ese caso tiene que acceder como consumidor a los mecanismos concentrados, simples, expeditos, tanto de juicios individuales, solamente en la indemnización, en materia evidentemente civil, ya constatada la infracción, o en el juicio colectivo. No hay otra autoridad en Chile que detente en una calidad de legitimado activo la posibilidad de presentar juicios colectivos. Y eso ocurre cuando ex post, es decir, cuando ya está constatada la infracción. Por eso que es tan importante esta mención, para que no parezca que el consumidor, cuando es titular de datos personales, no tiene acceso a las indemnizaciones, porque evidentemente el consumidor lo que busca, el titular, es la reparación. La sanción, bueno, está bien, tiene un efecto de disuasivo, tiene un efecto de prevención especial y general, pero el consumidor busca su reparación, y para eso es importante hacer mención a normativas especiales, que tiene un ámbito que está delimitado por las distintas normativas, pero que tenga acceso a este resarcimiento, a esta indemnización, a través de los procedimientos que establece el legislador, que es básicamente el juicio colectivo en materia colectiva, o individualmente, si es que la norma específica, la ley especial, no tiene un procedimiento indemnizatorio individual. Eso es lo que dice el artículo 2 bis. Entonces, hacer una mención como cualquier otro, ámbito especial, donde hay una agencia sectorial que tiene el fin sancionatorio, regulatorio, pero que el consumidor, cuando es, en este caso, titular o usuario, no quede limitado a su acceso a la compensación, la indemnización, el resarcimiento que establece como elemento básico nuestro ordenamiento jurídico. Eso, presidente, en la línea de la mención a esos dos artículos que usted mismo mencionaba. Sí, mira, yo lo que pasa es que yo entiendo lo que plantea el senador Arboe, pero tengo una opinión distinta. Comparto su aprehensión, pero tengo una opinión distinta, porque en el caso del temor que exista una doble sanción, porque aplicada una sanción, nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Hemos visto jurisprudencia de la Corte Suprema en esta materia a propósito de sanción administrativa, y incluso cuando estas tienen un carácter transitorio, ni siquiera permanente. Son medidas, digamos, de carácter transitorio. Pero en el caso de la Ley de Protección del Consumidor, el concepto básico es que el tratamiento de datos esté regulado y pueda ser fiscalizado desde la lógica de los consumidores, el daño que se le genera a los consumidores, y por tanto buscar formas de reparación a los consumidores. Y en ese caso, lo que se aplica no son multas ni infracciones, sino que son formas de indemnización. Y por tanto, no tendrían el carácter de doble sanción. No necesariamente sería una sanción que aplica un ente administrativo, una multa o algún otro tipo de sanción, sino que es una indemnización para reparar el daño. Entonces, por tanto, conceptualmente no habría colisión. Y en caso que lo hubiera, claro, primaría en este caso la ley especial, que establece una sanción especial y que excluye la aplicación de infracciones a la ley de protección de consumidores en sus sanciones, que es el principio de superioridad y de supletoriedad, de especialidad y de supletoriedad. Entonces, en ese sentido, no existiría el riesgo que plantea el senador Arboe, que yo comparto. ¿Por qué comparto el riesgo que él plantea? Me parece muy relevante. Porque hay otros casos en que, existiendo esta doble sanción, y hay jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que tiene que solo se puede aplicar la primera sanción, aunque sea la sanción más leve, y por tanto no haya proporcionalidad con la infracción cometida. Pero en este caso no existiría esa colisión. Lo segundo es que todavía está en tramitación el otro proyecto. Cuando se apruebe el otro proyecto podrán hacerse las correcciones que sean necesarias, si fuera necesario precisar más sobre la materia. Y lo tercero es que este es un ámbito de protección acotado al consumidor. Y efectivamente tiene un punto el senador Arboe. La persona va más allá de ser consumidor y puede ser afectada en el tratamiento de sus datos personales y en la invasión a su privacidad, o incluso en la publicidad de aspectos que tienen que ver con su privacidad, que son inaceptables,
que van más allá de su condición de consumidor. Y obviamente eso tiene una ley especial y el marco de protección tiene que ser muy superior al que existe para los consumidores, pero debe haber alguna protección respecto de la especificidad del consumidor, sobre todo por el daño que se puede generar, que tiene una naturaleza muchas veces distinta al que se puede generar una persona común y corriente. Entonces, estableciendo el adecuado balance, yo haría mención esto a los artículos que están mencionados en la indicación. Ya me perdí cuál es el número, tendría que buscar aquí el comparado. La indicación, les digo al tiro, indicación 7, que señala que los proveedores están obligados al pleno respeto de la ley 19.628 y demás normas relacionadas en el tratamiento de datos personales o comerciales de los consumidores, las que se considerarán, esto es muy importante, leyes especiales de protección de los derechos del consumidor. Y por tanto, ahí tiene competencia no solo el CERNAC, sino que toda la institucionalidad de protección de los consumidores, también desde el punto de vista de los tribunales. Y especialmente para los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 bis y 58 de la presente ley. Sí, está muy bien. Entonces podríamos agregar ese inciso. Me parece. Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Podríamos dar por aprobado? Quizás, no sé si el director de SENA pudiera hacer una revisión con la Secretaría para que quede, digamos, Dale. integrado, pero podríamos dar por aprobado el proyecto. El Senado Galileo sí tenía una diferencia de fondo. Está por ahí el Senado Galileo, ¿no? Tiene un punto el Senado Galileo, que quiero cogerlo. Porque evidentemente, yo estoy de acuerdo con lo que él plantea. Creo que puede ser una obligación más compleja, porque una cosa es el legítimo derecho que va a tener toda persona a exigir de parte del responsable que explique o justifique la fuente de legitimidad del tratamiento. Es decir, de dónde sacó el dato o por qué lo está tratando. Eso me parece que eso no se puede limitar, porque además es un derecho que además está reconocido en el GDPR, en todos los estándares internacionales y en nuestra ley, el que se llama el derecho a acceso. Pero una cosa distinta es exigirle que exhiba el historial de incidentes. Y yo ahí tengo un punto, sí, me parece bien, creo que ese inciso final avanza en algo que a lo mejor no es tan adecuado, toda vez que en estricto rigor el historial de incidentes lo tiene que tener la autoridad. Entonces, si le parece, si facultan a la Secretaría con nuestro equipo para hacer una redacción final dejando fuera eso. Le puedo hacer una pregunta, senador Foe. En el caso de protección de datos personales, ¿se consideran las personas jurídicas como titulares? No, en Chile no. No. Ya, solo personas naturales. Y en otra parte del mundo sí. Es muy poca, es muy poca. Hay toda una discusión en este minuto. En este minuto hay una discusión en Argentina por un fallo de una corte que hizo un reconocimiento, porque la ley habla de personas, no distingue. Hizo un fallo que reconoce el derecho a la protección de datos en personas jurídicas, pero eso es una dimensión completamente distinta. Porque en estricto rigor, los datos personales son... lo que buscan más bien es proteger la privacidad de las personas. Y por tanto, las personas jurídicas se supone que no gozan de ese tipo de derechos, más allá de otras normas de privacidad que dicen relación con algún tipo de secreto, propiedad industrial, etcétera, pero no en materia de protección de datos personales. No es la doctrina general a nivel internacional. Ya. Entonces, perdón, director. No, muy breve, en relación a lo planteado, efectivamente que haya un único registro de incidentes que lleve la agencia, en este caso de protección de datos personales, es bastante valioso porque no puede haber duplicidad de funciones. Y eso también está en la línea con lo establecido en el artículo 37 de la ley 19.880, básicamente estatuto administrativo que establece la coordinación entre las autoridades. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con que tiene que estar bastante claro cuál es el ámbito en el cual la agencia tiene este rol. Insistir en el punto que también es necesario en esa lógica de coordinación que se haga referencia al 2 bis, que establece las reglas con las normativas sectoriales para todos los sectores regulados donde hay también consumidores que se puedan ver afectados, y el artículo 58, que es básicamente el que dice que cuando hay una sanción administrativa, en este caso por datos personales, remita los antecedentes y haya una coordinación con las autoridades para perseguir los daños, sobre todo los colectivos,
porque los individuales vemos que pueden haber una norma especial que establezca otro mecanismo. Eso es, presidente. Muchas gracias. Perfecto. Ya, entonces, con esa, tenemos que hacer esos cambios, tenemos que revisar la redacción en la próxima sesión. Ya, Perfecto. ok. Estamos casi en la hora, entonces yo no creo que tenga sentido prorrogar, además porque vamos a tener problemas de quórum. La senadora parece en matinal, entonces vamos a tener que ver, está citada hasta las 11:30, entonces, para Sí, ver cómo... estamos en la hora, presidente. Ya. Muy bien. Y sobre el tema de personas Mañana jurídicas, seguimos con esto mismo. escriben aquí por interno, como se dice, y que Felipe tiene toda razón desde el punto de vista doctrinario, incluso de cómo está regulado, pero que la Suprema ha tenido jurisprudencia, digamos, a veces en un sentido distinto. Ah, bueno, no, sí, Los teóricos dicen una cosa y la Suprema ha señalado que podría también ser sujeto de protección también las personas jurídicas. Sí, pero la jurisprudencia chilena es mejor dejarla de lado porque la verdad es que han tenido fallos completamente contradictorios en reiteradas oportunidades, tanto en la Corte Suprema como también en el Tribunal Constitucional, y para qué decir las Cortes de Apelaciones. De este tema probablemente no se ha hecho todavía una línea jurisprudencial. Lo bueno es que la reforma de la ley 21.096, que fue la reforma constitucional que estableció como derecho constitucional la protección de datos el 2018, está empezando a uniformar la jurisprudencia, pero nos falta mucho todavía. El Tribunal Constitucional estableció que las personas jurídicas tienen conciencia también, es una cosa Sí, claro. que parte del mundo. Bueno, mañana seguiríamos con turismo. Ah, perfecto. Eso le voy a Para dar un plazo para mientras tanto, ¿ya? Ya, ok. Y mañana seguiríamos con turismo. A las Y 9. hoy día a las 2 tenemos mixta de proinversión. A las 3. A las 3, tiene razón. A las 3. Hoy día es a las 3. Hoy es a las 3. Y a las 4 Una pregunta, ¿y cuándo entonces veríamos el tema de medio de pago? lo vamos a dejar para la próxima semana. semana. Mañana planifiquemos la semana siguiente. Ok, perfecto. Porque yo creo que vamos a tener sesión no el jueves, sino que ya la próxima semana. Ahí podríamos planificar cuándo. Y Pedro, mañana le daríamos 10 minutos a la audiencia que nos pidieron. Perfecto. ¿Tanto de Casino como a Chile o solo uno de los invitados? Y lo resolvemos al tiro, ¿le parece? Ya, perfecto. Máximo 10 minutos cada uno. Perfecto.